Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Hace 2000 años que falleció Jesucristo y 2000 años de historia de la Iglesia Católica. Y en todo ese tiempo un montón de claroscuros, de enigmas que llegan hasta hoy. Por ejemplo, ¿estuvo realmente el apóstol Pedro en Roma? ¿Qué ha sucedido en el siglo XX en algunos momentos claves, como por ejemplo la Segunda Guerra Mundial? ¿Actuó Pío XII, el Papa, de una forma correcta? ¿Ayudó la Iglesia Católica a que escaparan miles y miles de criminales nazis? Todas estas historias, con sus polémicas, con toda una serie de entresijos que hay detrás, acompañan a la Iglesia Católica hasta día de hoy. ¿Queréis saber sobre esto y mucho más? Pues no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio. Noche de Misterio. Juan Jesús Vallejo. ¿Vosotros quién decís que soy yo? Simón tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, por eso no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de Dios, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Así, con este párrafo, con estas frases, es como en el Nuevo Testamento queda claro que Jesús de Nazaret, Jesucristo, eligió a su apóstol Pedro para que fuera el líder de su comunidad, de los cristianos, después de que él no estuviera en este mundo. Pedro, que ni siquiera se llamaba así, sino que se llamaba Simón Bar Joná, Simón hijo de Joná o hijo de Juan. Es el mismo Jesucristo el que le pone de nombre Pedro, como queda claro en este texto que es parte de la Biblia. Y a partir de ahí, 2000 años de historia. Quiero que quede bien claro que en el programa de hoy aquí nadie va a juzgar a la Iglesia. Juzgar cualquier comunidad es tremendamente distinto, y la Iglesia Católica a día de hoy hay que decir que hace cosas maravillosas en apoyo a los más necesitados. Sin embargo, 2000 años de historia dan para muchas luces y muchas sombras. También quiero que quede claro en esta introducción que las palabras de Jesucristo fueron algo maravilloso, un mensaje de paz y de amor que cambió el mundo. Cosa distinta es lo que hagan los hombres con las palabras de Jesús de Nazaret, y sobre todo, y lo más importante, es que el poder es siempre un aliado muy peligroso. El poder corrompe, y no solamente lo defiendo en mi último libro, en Conspiración, cómo nos manipulan las élites del mundo, sino que creo que es parte del alma humana, parte intrínseca de nosotros. A más poder siempre, más barbaridades, más corrupción y más cosas negativas. La historia de la Iglesia es muy compleja, porque ha habido épocas en la historia en las que los papas, por ejemplo, pues fueron y avivaron las cruzadas hacia Oriente Medio. También hay que poner las cosas en su sitio. La Iglesia vivió muchísimos momentos convulsos en la historia.
momentos en donde la conquista y la guerra eran el pan nuestro de cada día. Quizás el problema de la Iglesia fue durante casi 2000 años estar aliada con el poder, con un poder que fue absoluto, en el que los reyes y los nobles, junto con la Iglesia, dominaron buena parte de la vida que se hacía en todo Occidente. Repito, tremendamente complejo juzgar a la Iglesia, y nosotros no lo vamos a hacer en este programa. Este programa, Noche de Misterio, es un programa, como digo siempre, de periodismo de misterio. Nosotros os vamos a poner los hechos encima de la mesa y vosotros tenéis que decidir qué hay detrás y qué no. Y hoy va a ser un ejercicio de historia. Y muchas veces analizar la historia no es tan fácil, porque, repito, hay 1000 factores a tomar en cuenta. Uno no puede juzgar lo que pasó en el siglo X como si estuviera pasando ahora mismo. Y ese es un defecto muy humano que no para de repetirse en los últimos tiempos, donde hay un revisionismo de absolutamente todo. Tenemos que poner cada cosa en su sitio en función de la época en la que aconteció. Repito, una iglesia que es capaz de hacer maravillas, como por ejemplo todas las obras que tienen, por ejemplo, pues a través de Cáritas, de su fundación, en la que ayudan a los más necesitados, y tremendos claroscuros, como por ejemplo ha sido el problema de los abusos de la pedrastia en diferentes sacerdotes en todo el mundo. Esta noche no os vamos a hablar de eso. El contenido va a ser mucho más histórico. Nos vamos a ir hasta lo que sucedió hace 2000 años. Saber, por ejemplo, si realmente es el apóstol Pedro el que está enterrado en Roma y si estuvo allí. Desde eso, y vamos a llegar incluso hasta la figura de un papa que duró unas pocas semanas, el Papa sonriente Juan Pablo I. Una persona que dicen que quería hacer unos cambios muy, muy profundos en la Iglesia católica. Una iglesia que, como cualquier institución, no para de renovarse. Y hoy en día tiene a su cabeza a una persona a la que en particular yo admiro mucho, que es el Papa Francisco. Un papa latinoamericano, el primero de la historia, a la cabeza ni más ni menos que de 1.200 millones de católicos. Hay que pensar que cristianos, entre todos los cristianos, los que piensan que Jesucristo era hijo de Dios, podíamos llegar a meternos en una cifra de unos 2.000 millones de personas. ¿Qué nos dice esto desde mi punto de vista? Pues que las palabras de Jesús de Nazaret tienen tanta fuerza y tanto poder que se han hecho eternas. Cosa distinta es lo que hacen los seres humanos, ya que el poder es el peor de los bebedizos, el más ponzoñoso, el más venenoso, el más tóxico. Y es que en el fondo la Iglesia, como cualquier institución o como es el alma humana, siempre tendrá luces y sombras. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo, en Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y aquí, señores, en este programa Noche de Misterio, somos una gran familia, la familia del misterio, y nos gusta hablar de absolutamente todo en libertad. Y por eso ya tenemos en Twitter, para que podáis opinar, un numeral que es Vaticano Caracol. Repito, el numeral de esta noche es Vaticano Caracol, para que podáis opinar sobre todos los temas de los que os vamos a hablar esta noche. Repito, la Iglesia Católica es una institución gigante, muy, muy grande, en la que han pasado cosas muy positivas y otras que no lo son tanto.
Y ya sin más dilación, arrancamos el programa. Alejandro Bernal, amigo, compañero, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús, un saludo para usted, para Jonathan en los controles y desde luego para todos los oyentes que nos acompañan como siempre en la noche de sábado aquí en Caracol Radio, entre quienes se encuentran Ofelia Peña, Gata del Páramo, Henry Guijo, Gladys Ferro, Adolfo Libonati en Barranquilla, Andrés en Popayán, María Gómez en Buga, Adriano Campo desde Bogotá, John Pegaso, Iván Ojeda, Freddy Montaño, Ali y Débora Pedreira desde la Argentina, Tatiana Labrador en Estados Unidos, Marcos Mejía y su esposa Gabriela Valencia en Ciudad de México, y desde luego para todas las personas que sintonizan en este momento la señal de Caracol Radio en directo y también para quienes nos escuchan en diferido a través del podcast que estamos publicando todas las semanas en la lista de reproducción del canal de YouTube de Caracol Radio. Esta noche, Juan Jesús, un ejercicio de periodismo, de misterio, de historia, con los datos sobre la mesa. Creo que va a ser un ejercicio realmente apasionante para todos los que amamos los enigmas históricos. Sí, hoy es un programa muy de historia, a mí me fascina la historia. Esta tarde me divertí mucho repasando muchas cosas que había leído sobre el Vaticano. Tengo que decir que sobre esto se podía hacer un programa, no, 44. O sea, lo primero era, cuando esta semana hablé con Alejandro y con Joja, era acotar temas y poner unos poquitos que yo entendía que eran claves y tal, y ya volveremos a hacer otro día más programas sobre cristianismo, sobre la Iglesia Católica, que es un tema que me fascina, porque yo sí admiro realmente la figura de Jesús de Nazaret. El problema aquí, lo de siempre, es el poder, y cuando la gente tiene mucho poder, el poder emborracha, embriaga y envenena, como decía en la introducción del programa. Tengo que decir que espero que hoy mi voz esté bien y todo. He estado 2 días enfermísimo, ya creo que estoy bastante mejor y gracias a Dios estoy aquí haciendo el programa. Antes de darle paso a Joan Arena, de Alejandro Bernal, básicamente la Iglesia Católica, uno te dice esas 2 palabras, Iglesia Católica, y ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Bueno, por un lado se me viene a la mente mucho poder, mucha influencia política, mucha influencia religiosa y corrupción. Lamentablemente esa es mi visión muy personal sobre la Iglesia Católica. Y aquí cada uno puede dar su opinión, porque gracias a Dios estamos en un espacio donde se habla en libertad. Pues tú me dices a mí Iglesia Católica y me acuerdo de niño, pues cuando iba a misa y esas cosas, y entonces pues recuerdo que en la parroquia en la que yo estaba, en la ciudad de Granada, en un barrio que se llama El Zaidín, pues había un sacerdote, por ejemplo, pues que era un señor encantador y súper buena persona. Y luego sí, luego con el paso de los años y el periodismo y sobre todo en un país como el que vengo yo, donde no se podía hablar en absoluto nada que fuera contrario a la Iglesia Católica, cuando salimos del franquismo, de una dictadura que estuvo asociada con la Iglesia Católica y se acuñó esta palabra tan extraña en España, que es la de nacionalcatolicismo. Pues luego de repente, pues eso, en los años 80 y sobre todo 90, pues se publicaron muchos libros sacando muchas historias muy oscuras sobre la Iglesia. Y creo que eso también ha hecho a la Iglesia reflexionar y que tenga un presente muy distinto a su pasado. Y bueno, para que nos hable y nos ilustre también de esto, tenemos aquí a la señorita Joan Arena. Buenas noches, amiga, compañera, ¿cómo estás? Hola Juanje, hola Alejo, muy bien, aquí feliz nuevamente de estar acompañándolos a ustedes en una noche más de misterio. Muchísimas gracias. Oye, Joana, si te digo estas 2 palabras, Iglesia Católica, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Juanje, a mí se me transformó con los años la idea que tenía sobre la Iglesia Católica. Por mi familia, obviamente esa es la religión que adopté, porque vengo de una familia creyente en esa institución, pero con el pasar de los años, del tiempo, de leer, de indagar, de conocer historias, toda esa idea se fue transformando poco a poco. Y como dice por ahí Fito Páez en una canción, yo creo que ya no pertenezco a ningunismo.
Sí, realmente mi evolución sobre mi creencia sobre las iglesias en general se ha transformado muchísimo, y creo que la institución tiene tantas fallas. A usted le escuché alguna vez, Juanje, decir que las iglesias estaban creadas por hombres y que por eso obviamente había tantos defectos dentro de ella, y con eso me quedo, ¿sabes? Con eso me quedo, con que hay muchos defectos sobre ella y que en muchas ocasiones se abusa de la fe que tienen los creyentes y se aprovecha para cometer muchos delitos y muchas cosas que no deberían suceder. Pero pues también súper respetable lo que cada quien considere y crea frente a estas instituciones. Yo es que, fíjate, me parece súper importante lo que has dicho, Yoja, porque creo que como tú piensa muchísimos millones de personas dentro de estos 1.200 millones de católicos, donde estás tú y estoy yo, porque estamos bautizados, ¿vale? Pero que sin embargo esa cifra se reduciría a la mitad o quizás menos si le preguntaran a todos los bautizados qué opinan sobre la Iglesia Católica. Y esto es una cosa que ha ido pasando en las últimas décadas, creo que es un fenómeno mundial. Yo, por ejemplo, me causa curiosidad porque, por ejemplo, mi familia era súper católica, mi mamá era súper católica, pero mi papá los últimos años de vida se negó a ir a la iglesia. Dijo que estaba ya cansado de eso y que no quería saber nada, y un señor que era militar y de repente dijo, pues no vuelvo más a la iglesia porque estoy ya harto de esta vaina y tal, y así. Pero además fue un día así, se levantó así y dijo, se acabó, ya no voy. No, que no me esperen, que no voy mal. Se acabó. Y creo que esa situación de enfado, de malestar, la tienen muchísimos católicos, ¿no? Y mucha gente que te dice, yo creo en Jesús de Nazaret y amo sus palabras, pero no creo en la Iglesia Católica. Eso lo dice muchísima gente, y es un sentir popular que creo que bueno, pues sería una tontería negarlo, porque es algo que está en la calle. Y me gustaría preguntarle a toda la audiencia, a través del numeral Vaticano Caracol, ¿qué es lo primero que le viene a la mente cuando alguien le dice estas dos palabras? Iglesia Católica, ¿vale? Quizás yo con los años me he ido alejando mucho de lo que siento por la Iglesia, pues porque no sigo absolutamente nada de lo que hace la Iglesia, lo reconozco, y yo a lo único a lo que le rezo en mi casa es a un Buda, tengo un altar budista. Tampoco es que yo vaya presumiendo de budista y demás, pero es la única religión que entiendo, y entonces, bueno, pues ya está, pues cada uno que le rece a lo que quiera. Yo creo que todos tenemos ese derecho reconocido en la mayor parte de las constituciones del mundo democrático, ¿no? Cada uno tiene derecho a sus creencias. Ahora, vamos a empezar a meternos un poco en materia, ¿vale? Vamos a ir todos opinando a través del numeral Vaticano Caracol y Alejandro y Yoja. Y hace un mes y pico, en esta charla que solemos dar damos Alejandro Bernal y yo, hicimos una conferencia sobre enigmas del cristianismo, y bueno, pues también toqué mucho el tema de la Iglesia Católica. Una charla que ahora mismo no estamos haciendo por razones obvias, por cómo está el país, pero bueno, a través de nuestras redes sociales, las de Alejandro y las mías, todos los meses en Bogotá organizamos una noche de misterio fuera del programa, en la que hablamos de este tipo de temas con todo aquel que quiere participar. Bueno, y yo en aquella conferencia básicamente arranqué diciéndole a la gente, os voy a contar un gran secreto, un misterio del que no sé si os lo han contado alguna vez o no. Jesucristo era judío, y esto no es una cuestión trivial en la historia que vamos a narrar de la Iglesia Católica, porque el cristianismo no nace como por ejemplo nace el Islam, que llega un señor que se llama Mahoma y en una cueva que hay cerca de la Meca tiene una revelación y arranca una nueva religión. No, señores, el cristianismo arranca por las palabras de un señor, ahora que vivimos en un mundo con buena parte de la sociedad muy antisemita, pero vivimos en un mundo marcado por el cristianismo, pero realmente Jesús de Nazaret era judío. Y esto es un tema tremendamente importante, porque la primera pregunta sobre esto es la siguiente. Jesucristo como judío
perteneció a algún grupo o alguna secta donde se gestara una cosa que se llama el paleocristianismo, el comienzo del cristianismo, pues muchos historiadores piensan que sí, que Jesucristo perteneció a una secta que era la de los esenios. Y esta secta, la de los esenios, que tenía su principal lugar de culto en un lugar que se llama Qumran, yo estaba en Qumran, al lado del Mar Muerto, pues era una secta judía muy particular. ¿Por qué? Porque una de las cosas por las que abogaba era por la austeridad, la falta de riqueza, tener lo que necesitamos, pero no acaparar nada más. En cuanto había algo más, ese algo más había que darlo de limosna a los pobres. Es una secta judía muy particular porque en esta secta judía, por ejemplo, muchos de sus miembros abrazaban el celibato, eran célibes, no tenían relaciones sexuales. Y en los documentos que aparecieron de esta secta, que son los famosísimos manuscritos del Mar Muerto, que fueron descubiertos en 1946, pues se habla de un maestro de justicia. Algunos de las personas que hablan, cuando se menciona este famoso maestro de justicia, muchos piensan que era simplemente una figura jurídica dentro de la secta, y algunos han llegado a afirmar, aunque esto es una hipótesis, ¿vale? Aquí ponemos los hechos encima de la mesa, y cuando son teorías o hipótesis también lo decimos, mucha gente piensa que ese maestro de justicia en algún momento llegó a ser Jesús de Nazaret, que era, digamos, una persona muy importante dentro de la comunidad esenia. ¿Y por qué todo esto es tan tremendamente importante? Muy sencillo, porque no conocemos la vida de Jesús nada más que en sus últimos 3 años, de los 30 a los 33. Pero ¿dónde estuvo antes? ¿O qué hizo antes? Salvo que sabemos que estuvo en Egipto, que hizo un viaje con sus papás cuando era muy niño para escapar de la región de la Galilea. Poco más sabemos. Entonces, esto es una hipótesis que alguna gente le da mucha veracidad. ¿Por qué? Por todas esas connotaciones que tenían los esenios, que luego Jesucristo con sus palabras nos hizo llegar, en el sentido de ese predicar una austeridad, una vida sencilla, el amor a los pobres, el amor hacia los demás. ¿Hacían eso los esenios? Sí. Y eso es una realidad. ¿Fue Jesucristo esenio? Nunca lo sabremos. Es imposible, porque no hay ningún texto que nos diga este señor pues perteneció a este grupo. Y esto es también tremendamente importante, que Jesucristo fuera judío, porque cuando en el año 66 después de Cristo la rebelión de la Galilea, la rebelión de Judea, llega el emperador Tito, arrasa Jerusalén y conquista a la Galilea, en concreto se acaba en el año 73 después de Cristo con la caída de Metzadá. Lo que sucede en ese momento es la famosa diáspora judía. Y los primeros cristianos, ahí va el segundo gran secreto, eran judíos, obvio. Entonces, esos primeros cristianos, que cuando muere Jesús, los historiadores dicen que serían muy pocos cientos, pues curiosamente, y por eso he contado toda esta historia, el lugar donde arranca el cristianismo a que la gente pueda sentarse en una escuela y le den catecismo y se hable de doctrina cristiana, en ningún caso fue Roma. Roma estaba muy lejos del antiguo Israel. Fue en Alejandría, en Egipto, en el año 92 después de Cristo. Pantaneo funda la primera escuela de catecismo. Con lo cual, todo esto parece que nunca nos lo cuentan, pero es tremendamente importante. Y es muy muy importante porque cuando luego pasan unos siglos y llegamos al Concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, ¿vale? Que es lo que digamos pone la plata el emperador Constantino para que se haga eso. Ahí ya en Roma, sí, donde estaba el poder político, pues
lo que sucede es que, y esto es el tercer gran secreto de la noche, no había un papa, había 6. Porque cuando se reúnen en Nicea, está el papa de Roma, pero está el de Alejandría, y está el de Armenia, y está el de Siria, y está el griego. Entonces, claro, eso, cuando uno va a la escuela y le enseñan todas estas cosas, no se lo cuentan. Cuando te enteras de mayor, pues dices, oiga, pues me lo podían haber contado, ¿no? Para tener una visión más global de la historia. Bueno, hablando y soltando este rollo, me he metido en las 10:30, así que vuestras opiniones y comentarios a través del numeral Vaticano Caracol, y no os vayáis, ya mismo sigue Noche de Misterio. Ya regresa Noche de Misterio. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Vaticano Caracol. Joan Arenas, Alejandro Bernal, que he hablado mucho yo, os doy el paso a vosotros. ¿Qué opináis de esta prehistoria del cristianismo? Porque de repente es curioso, porque el mismo cristianismo es el que fomentó el odio contra los judíos, que sigue hasta el día de hoy, pero es que Jesucristo era judío. Bueno, Juanje, yo pienso que definitivamente esta es una historia bastante enigmática, bastante intrigante, y lamentablemente las personas que hemos tenido pues formación católica no habíamos tenido este contexto que usted nos comentó, y la importancia por la cual Jesús de Nazaret era judío y pudo quizás haber pertenecido a esta secta de los esenios. Yo recuerdo mucho una charla que usted y yo tuvimos en algún momento en privado, y usted me comentaba que hay investigaciones bastante importantes que nos hablan de cristianismo antes de Cristo, una especie de paleocristianismo que curiosamente parece que a través de esta secta de los esenios y otros movimientos fue creciendo, y en algún momento determinado de la historia tuvo como su máximo ícono, su máximo referente, precisamente a Jesús de Nazaret. Sí, es que hay un libro muy famoso que se llama El cristianismo 3000 años antes de Cristo. Es uno de los libros más horribles que me he tenido que leer en mi vida, porque es muy denso, pero los datos que tiene son buenísimos, ¿vale? Cuando analiza la historia del cristianismo y de cómo nace, y ese libro va más allá. O sea, por ejemplo, ¿por qué los apóstoles eran 12 y no fueron 14, 10, 8 o 7? ¿Esto es casual o realmente tenía un sentido y todo un simbolismo? Y efectivamente, tiene todo un sentido y todo un simbolismo. O sea, cuando uno va al templo de Dendera en Egipto y ves uno de los primeros zodíacos de la humanidad, el zodíaco de Dendera, el original está en París, ahí tienen una réplica. Bueno, pues eran 12 las constelaciones, eran 12 los momentos del año, 12 las constelaciones, los dioses se guiaban por ese 12, el número 12 aparece en todos lados, son 12 los meses del año, tal. Entonces, claro, que fueran 12, pues parece una casualidad, no. O que, por ejemplo, haya en el Mamisi del templo de Edfu, aparece el dios Horus como pescador, como si fuera un pescador de almas, igual que luego Jesucristo fue un pescador y tal. Y es un libro muy interesante que fue muy polémico en su momento, tiene muchísimos años, pero que sí da toda una serie de datos históricos pues que no dejan de ser curiosos, en el sentido de que lo que pasó en torno a Jesús de Nazaret, ¿vale? Pues tampoco es tan casual ni mucho menos, sino que posiblemente Jesús, que conocía todos esos simbolismos y tal, pues hizo esto en función de que sus palabras estuvieran en acorde con toda una serie de símbolos que había muchísimo antes de que él naciera. Y esto es una posibilidad bastante importante, y además he dado varios datos de Egipto, y es que Jesucristo vivió en Egipto, y de eso, por ejemplo, pues no hay duda histórica. Entonces, pues claro, pues todo esto es importante. Sí, claro que es importante, efectivamente, y no es nada casual. Bueno, vuestros comentarios y preguntas a través del numeral Vaticano Caracol, y ahora voy a meterme otra vez en esta historia. Y ahora ya, señores, nos vamos a eso. Hemos hablado de paleocristianismo, que creo que es importante para entender todo esto, y ahora vamos a hablar de cristianismo. Y lo primero importante, si nos metemos en enigmas del Vaticano,
¿Estuvo Pedro en Roma en algún momento? Porque en ningún texto histórico, lo primero es, ya os leí el texto de la Biblia, y ahí en la Biblia Jesucristo no le dice a Pedro, oye, vete a Roma en vez de irte a Bucaramanga. No le dice absolutamente nada. Claro, puede haber dicho, Pedro, vete a Bucaramanga y allí montar la historia. No, él no le dice nada. Simplemente que va a ser la piedra angular de su comunidad. Pero el tema y lo que siempre el Vaticano nos ha dicho y nos ha mostrado es precisamente eso. Nosotros somos los valedores reales de la fe de Cristo, porque en la Biblia se dice que sobre Pedro tenía que ser el que llevara a la comunidad. Ahora, ¿estuvo Pedro en Roma y Pedro murió en Roma? ¿Cuántos textos de la época nos dicen eso? A ver si adivináis. Absolutamente ninguno. No hay ningún texto que nos diga que Pedro estuvo en Roma. Pedro, que se llamaba Simón Bar Joná, Simón el hijo de Joná, y que fue Jesucristo el que le pone el nombre de Pedro, que era un pescador de la Galilea, una persona muy humilde, muy posiblemente con muy poca cultura. No tenemos textos de la época que nos hablen de San Pedro, nada más que las referencias bíblicas. De San Pedro, o sea, sabemos muy poco, ¿vale? Muy poco. Y además, en la Biblia, la última mención que se hace del apóstol Pedro es que está encarcelado en Jerusalén, y en el año 44 después de Cristo, un ángel le saca de la cárcel. Y esa es la última referencia que hay. Tampoco se dice que fuera a Roma. Se menciona mucho en todas las epístolas de los apóstoles y todo esto, la Nueva Babilonia. Y muchos historiadores dicen que la Nueva Babilonia era Roma. Otros, en cambio, dicen que no, que era Babilonia en Irak. O sea, tampoco se ponen de acuerdo sobre eso. Y esto yo creo que es muy importante. Entonces, según la tradición cristiana, repito esto, según la tradición, porque no hay textos, San Pedro llegaría a Roma en tiempos del emperador Nerón, y como otros mártires, él fue martirizado, y en concreto además fue crucificado boca abajo y quemado. Este simbolismo de la cruz al revés, tan conocido por los satánicos y demás. Bueno, hay 2 epístolas del apóstol Pedro, y tampoco se ponen de acuerdo los historiadores, si vamos a la historia, no a lo que dice la Iglesia Católica, obviamente. Si vamos a la historia, los historiadores tampoco se ponen de acuerdo sobre si las epístolas son de San Pedro o no. Y os digo por qué. Porque el estilo de la primera y segunda epístola son completamente distintos a la hora de narrar, de contar, de describir. Y lo que argumentan los historiadores que dicen que las epístolas son falsas es por una sencilla razón. Porque Pedro era pescador, era una persona de muy poca cultura. Entonces, las cartas están muy bien redactadas, sobre todo la segunda, mucho más que la primera. Aunque bueno, hay muchos más historiadores que dicen que la primera a lo mejor es cierta por lo siguiente, porque Pedro no la escribió, sino que habló, y una persona escribió bastante bien lo que decía Pedro. Y esa persona además sería Silvano, que era una persona muy cercana a Pablo de Tarso. De la segunda epístola, que está escrita digamos, de una forma muy diferente, hay más historiadores que dicen que la segunda sí es falsa, sí o sí, y además la más antigua que hay está datada en el año 150 después de Cristo. Y esto ya empieza a oler bastante raro, ¿vale? Las cosas como son, y yo os pongo aquí los datos encima de la mesa. Ahora, detalle por qué muchos historiadores dicen que las epístolas de Pedro no las escribió Pedro. Por lo siguiente, porque Pablo de Tarso escribe la epístola a los romanos en el año 58 después de Cristo. Epístola a los romanos, a los cristianos de Roma, y no menciona a Pedro. Si murió en el año 64 y Pablo de Tarso hace un texto en el año 58 hablando de los cristianos de Roma, no mencionó a Pedro. Eso es muy raro. Y hay 2 textos más, uno del año 62, del año 60 y otro del 62, sobre la comunidad cristiana romana,
y en ninguno de los dos se menciona a Pedro. Eso es realmente extraño. La primera referencia sobre el apóstol Pedro en Roma es del año 96 después de Cristo. Y la escribe un señor que se llama Clemente el Romano. Pero ni siquiera hace mención a que le crucificaron boca abajo. No, simplemente Pedro estuvo por aquí y poco más. Nada más. Todo esto es muy extraño, ¿vale? Porque luego además, supuestamente, Clemente el Romano fue papa. Yo voy a decirlo de supuestamente porque esto también es un lío histórico bastante importante. Bueno, lo que sí tenemos claro es que a finales del siglo II después de Cristo, la comunidad cristiana romana estaba convencida no solo de que Pedro estuvo en Roma, sino que fue martirizado y que fue enterrado en el Vaticano, en lo que hoy día es el Vaticano, ¿vale? Eso sí es un tema que está claro, pero eso ya estamos hablando de finales del siglo II después de Cristo. Y es más, luego ya en el siglo II empiezan a decir, esto sí es chistoso, perdona que te diga, incluso dónde vivió Pedro, que vivió en el monte Esquilino, el monte Esquilino, pero esto es del siglo II después de Cristo. Antes nada. Entonces eso suena un poco sospechoso, ¿no? Como queriendo justificar que realmente Pedro estuvo ahí. ¿Por qué? Porque si Roma tenía el poder político, Roma quería el poder religioso. Y esto es un tema que creo que es tremendamente importante. Entonces, bueno, como no está claro si estuvo en Roma, no estuvo en Roma o si lo enterraron allí, hubo un señor en 1939 que dijo, oye, voy a poner solución a esto, que hay gente como Juanje que son unos pesados, que me ponen en duda. Y entonces ese señor fue el Papa Pío XII en 1939, mandó excavar debajo de la Catedral de San Pedro por un grupo de especialistas, todos ellos católicos, pero realmente eran historiadores y arqueólogos de gran talla. Entonces, lo que encuentra esta gente excavando a partir de 1939 es que realmente bajo la Catedral de San Pedro, sí señores, hay una necrópolis del siglo I. Y eso no cabe duda histórica. Eso es real. Ahora, en esas tumbas hay cristianos y hay paganos. Está todo mezclado. Posiblemente, bueno, pues se montaron unas catacumbas y demás de mucha gente que quería seguir con diferentes tipos de cultos y tal, y eso sí está debajo de la Catedral de San Pedro. Eso no cabe absolutamente ninguna duda. Pero bueno, después de investigar un montón de años, estos señores no llegan a ninguna conclusión, y esto es muy importante, que no llegaran a ninguna conclusión, y entonces Pío XII le encarga a una persona que tenía amistad personal con él que siga con las investigaciones, en 1953. Todo esto es muy importante. Y entonces manda a una señora que se llama Margherita Guarducci. Margherita Guarducci, que es epigrafista, esta sí da en el clavo. Y esta encuentra en uno de los muros de la necrópolis que hay debajo del Vaticano, encuentra dos palabras que son las claves de esta historia. Y esas dos palabras, es cierto, dicen Pedro Enni, que significa Pedro estuvo aquí. Y aquí empieza la polémica vaticana, porque ella encuentra a Pedro Enni, pero obvio no encuentra la tumba de San Pedro, nadie la encontró. Pero Monseñor Ludwig Kass, que es el encargado de custodiar todo lo que está sucediendo en la investigación desde 1939, desde mucho tiempo atrás, bueno, pues Monseñor Ludwig Kass, cuando Margherita Guarducci encuentra la inscripción Pedro Enni, aparece con una caja, y dentro de esa caja había unos restos envueltos en tela púrpura con hilo de oro. Y aquí viene la polémica, que es un señor que intenta buscarlo en Google, han borrado todo de él, el antropólogo forense que investiga estos restos por orden del Vaticano, que es un antropólogo forense que era catedrático de antropología en la Universidad de Roma, es Venerando Correnti. Y Venerando Correnti lo que dice es, señores, aquí hay restos mínimos de dos personas. Uno bastante anciano y uno mucho más joven. Pero ojo, que es que en la caja hay huesos de buey, oveja y de rata.
Eso es lo que había en la caja. Y eso es el informe de Venerando Correnti, ¿vale? Que obviamente, pues esto no lo borraron, así como que esto nunca pasó, este señor nunca estuvo aquí. Y entonces el 26 de junio de 1968, para ser exacto, Pablo VI hace un comunicado de prensa. Y si me dejáis un segundo, hasta os voy a leer el comunicado de prensa que hizo Pablo VI. Repito, 26 de junio de 1968. El señor Pablo VI, el Papa, escribe lo siguiente para que se le comunique al mundo. Creemos nuestro deber, en el estado actual de las conclusiones arqueológicas y científicas, dar a ustedes y a la Iglesia este anuncio feliz. Obligados como estamos a honrar las reliquias sagradas, respaldados por una prueba confiable de su autenticidad. En el caso presente, nosotros debemos ser aún más impacientes y exultantes, cuando tenemos razón en creer que han sido encontrados los escasos pero sagrados restos mortales del príncipe de los apóstoles, el hijo de Simón de Joná, el pescador llamado Pedro por Cristo, del que fue escogido por el Señor para fundar su iglesia y a quien él confió las llaves de su reino hasta su gloriosa vuelta final. Eso lo escribió Pablo VI, repito, 26 de junio de 1968. Joana, que está muy callada, ¿qué opina de la investigación del Vaticano? Juanje, en general yo creo que en medio de todas las cosas que suceden en el Vaticano, pues siempre hay un manto de duda y de ocultismo. De manera que se puedan justificar ciertas creencias o ciertas ideas que le han instaurado a la gente que tiene fe, obviamente, en esta religión. Entonces, empiezan a inventar o a tratar de armar historias para dar respuestas a la gente y a sus creyentes. En medio de todo es como que siempre sucede lo mismo, armar esas historias para lograr que la gente de todas maneras siga teniendo fe, se siga enfocando en ellos y siga creyendo lo que obviamente ellos quieren que se crea. Yo creo que también es que era otra época. O sea, una investigación así no se hubiera hecho jamás en el año 2021. ¿Por qué? Porque saldría un pesado como yo que te diría, oye macho, que dijo el antropólogo que en la caja había huesos de dos tipos y encima una oveja, un buey y una rata. O sea que a lo mejor es lo que has encontrado es un resto pagano de algún tipo de ritual extraño y tal, que ni siquiera queda constancia en la historia. Entonces, a día de hoy no se haría. A mediados del siglo pasado, a principios del siglo pasado, sí. Alejandro Bernal. Juanje, es que yo creo que cuando se habla de un misterio de fe tan importante como lo es la tumba de Pedro, básicamente la piedra sobre la cual se cimenta la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, ya es un asunto que trasciende la ciencia y se convierte en un tema de fe. Y yo creo que desde luego las personas que son muy creyentes, que están muy aferradas a estos dogmas, por más que Juan Jesús Vallejo, Alejandro Bernal o Joana Arenas, digamos al día de mañana tenemos una prueba científica que demuestra que en la cripta de Pedro había un perro enterrado, igual millones de personas que comparten esa fe, que han entregado su corazón a la Iglesia Católica, igual van a seguir creyendo lo mismo, Juan Jesús. No, y me parece genial. Aquí lo que estamos hablando es de arqueología, o sea, aquí nadie jamás va a poner la fe de nadie en duda. A mí me parece maravilloso que cada uno crea en lo que quiera. Pasa que son datos que son muy curiosos. Yoja. Sí, que exactamente, estoy completamente de acuerdo con Alejandro. Creo que precisamente arman esas historias para mantener la fe. La gente que cree no se va a poner a cuestionar esto. Además, lo que dice Juan Jesús es, ¿hace cuántos años hicieron esta investigación? Sacan este comunicado y las cosas se quedan así, porque no va a suceder. No hay nadie que vaya a criticar esas historias que ya están planteadas de una institución de miles y miles de años
que Sí. obviamente se mantiene con la fe de las personas. Sí, luego además, y ahora vamos a rizar el rizo. Finales del siglo II, ¿vale? 200 años después de la muerte de Jesucristo, y de repente, bueno, pues las iglesias ya se han ido conformando en Grecia, en Egipto, en Siria, en Armenia, y entonces pues empiezan a cartearse diferentes obispos y demás, entonces se dan cuenta los de Roma, que esto es muy heavy, que ellos están atrás, que tú te vas a Alejandría y en Alejandría te dan la historia de los papas perfecto desde el primero sin ningún problema. Y esto es muy chistoso porque como empezaron a criticar que hubiera un obispo en Roma y además todavía había muchas herejías o no estaban de acuerdo en un montón de cosas, eso lo comentaremos luego al arrancar la siguiente hora, aunque no hay mucho tiempo porque Joja y Alejandro tienen también temas para contar. Bueno, pues total, en el año 180 después de Cristo le encargan a un señor que se llama Ireneo de Lyon, le dicen, oiga, que nos están tocando las narices el resto de iglesias, los de Alejandría y los de Grecia y tal, hágame usted la lista de los papas. Y entonces Ireneo de Lyon, perdón, esto es chistoso, Ireneo de Lyon, pues adivinar el número de papas, desde que murió, desde Pedro hasta que llegó el papa, el obispo que había en ese momento, que era San Eleuterio. Adivinar el número de papas, a ver si adivináis el número. 12. Como los apóstoles. No se complicó, puso 12 papas. Y, Básico. y pero una de las cosas más chistosas es que al sexto papa le llamó Sixto, que significa 6. ¿Hay algún texto de Sixto? Pues no. Pues, pero cuando se estaba inventando la lista, porque es que ya esto es muy claro, se estaba inventando la lista y no se le ocurrió, dijo, pues Sixto. Hizo papa, que esto es muy curioso, os he hablado antes de que el primer texto que dice que San Pedro estuvo en Roma, lo hizo un señor al que le llamaban Clemente el Romano, que era de la comunidad cristiana. Y entonces, de repente, bueno, pues en esa lista Clemente el Romano apareció como papa. Y de Clemente el Romano sí hay un montón de textos. En ningún momento Clemente, no es que diga que era papa, no dice ni que es sacerdote ni nada. Todo esto, desde el punto de vista histórico, lo que nos empuja a pensar es que realmente había una comunidad cristiana en Roma, pero que ni siquiera tenía ningún tipo de jerarquía, ni de organización, ni de absolutamente nada. A este le hicieron papa un siglo después de que se muriera, y en su tumba se enteraría. Entonces, todo esto pues es muy chistoso si tú lo comparas con la historia de la iglesia griega en Atenas o de la iglesia egipcia en Alejandría, donde todos los datos sí están perfectamente corroborados. ¿Por qué? Porque tenían una libertad que no había en Roma, ¿no? Debido a las persecuciones y todo esto y demás. Entonces no deja de ser chistoso. Bueno, faltan 4 minutos para llegar al final. ¿Qué es lo que están preguntando los noctámbulos ahora mismo a través del numeral Vaticano Caracol? Aquí Juan Jesús Jaime Gutiérrez nos dice lo siguiente. En la Biblia se dice que Pedro estuvo no en Roma, sino en Babilonia, y que muchos teólogos dicen que Babilonia es una referencia a Roma. Sí, no Babilonia, la nueva Babilonia. La referencia que se hace en la Biblia no es que iban a la nueva Babilonia, efectivamente. Y para algunos la nueva Babilonia era Roma y otros en cambio dicen que no, que era Babilonia en Irak. Entonces, pues, no se ponen de acuerdo. Y yo, historiador no soy, simplemente leo mucho. ¿Qué más preguntas hay? Agradecerle, Juan Jesús, a los oyentes que nos han convertido en la sexta tendencia más importante de Twitter en Colombia. Ezequiel Matos nos dice lo siguiente: ¿será que impusieron a Pedro por encima de María Magdalena para que la mujer no fuera la cabeza de la iglesia? Hombre, eso es importante, porque eso es importante. Además, luego voy a hablar del tema del primer mártir de la Iglesia Católica. O sea, la Iglesia Católica hay un momento en la historia en la que pasa de ser perseguida a perseguir y a matar, que es en el año 385 después de Cristo. El primer mártir de la Iglesia Católica es precisamente un cristiano, que es Prisciliano, que era obispo. Entonces, sí, y Prisciliano, por ejemplo, dejaba que las mujeres participaran en la misa de una forma que no le gustó a la iglesia en aquel momento. Entonces, claro, estamos hablando de hace muchos años y hay que también pensar en cómo era el siglo IV en el mundo, que no era un momento fácil. ¿Qué más preguntas y comentarios hay? Gladys Ferro: Iglesia Católica, verdades ocultas, hermetismo, muchas promesas de castigo.
Bueno, sí, la Iglesia siempre jugó eso, ¿no? Pero yo creo que en cierta medida todas las religiones, ¿no? Pues si eres malo vas a ir a un infierno, aunque bueno, el concepto de paraíso que tenía la Iglesia Católica sí era muy atrayente a la hora de crear nuevos adeptos. ¿Queda tiempo para alguna preguntita más? Estela paranormal. Tengo entendido que en el Vaticano hay muchos misterios no develados y sin resolver, y que una mujer fue papisa. ¿Es esto verdad? La papisa Juana, si mal no recuerdo, sí, efectivamente. Sí, Una mujer ahí que se coló, efectivamente. ¿Qué más preguntas y comentarios hay? Jair Choux, el libro negro del Vaticano, recoge el punto de vista de la CIA sobre las posiciones de la Santa Sede en diversos asuntos internacionales que abarcan desde 1944 hasta nuestros días, desde el pontificado de Pío XII hasta el de Francisco. Bueno, sí, realmente la capacidad de influencia que tiene la Iglesia Católica sigue siendo brutal. Y yo creo que eso ha estado en contra de la Iglesia. ¿Vale? En el sentido de que, y incluso hay medios de comunicación en este país donde no podríamos estar haciendo este programa, y lo tengo súper claro. Y entonces eso hace que haya gente que se resienta contra la Iglesia, porque algunas veces se empecinaron en poner una mordaza y al final las cosas y los hechos salen por su propio peso. Da tiempo a una pregunta más. Héctor Muñoz, ¿desde cuándo el cristianismo inicial pasó a convertirse en Iglesia Católica o catolicismo? La Iglesia Católica realmente, o sea, cuando se forma, y eso es lo que voy a contar ahora, arrancar la segunda hora, cuando se forma la doctrina cristiana ya realmente con una universalidad, es en el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Ahí sí, ahí todas las iglesias se reúnen y dicen, bueno, ¿y la Biblia cuál es? Que esto es muy chistoso, pues la Biblia llegan y dice, ¿cuáles son los evangelios? Y había 50 y tantos. Y dijeron, ¿y cuáles cogemos? Y entonces, pues hay varias versiones de la leyenda. Una que dice que se levantaron los 4 evangelios, salieron flotando y se pusieron en lo alto de un altar. Otra que dicen que entró una paloma y habló a los obispos. Hay varias teorías, pero nadie sabe lo que pasó en Nicea. Bueno, señores, vuestras preguntas y comentarios con el numeral Vaticano Caracol, y no os vayáis que ya mismo sigue Noche de Misterio. Ya regresa Noche de Misterio. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí continuamos en Noche de Misterio. Muchas gracias a todos. Ya somos sextos del país en Trending Topic. Y ahora leeremos algunos Twitter más. Que creo que está por ahí Alejandro, que yo creo que se fue al baño corriendo, que no le daba tiempo. Juan, si quiere le ayudo aquí con eso, que estaba viendo un mensaje que mandó Edison Giraldo, que me parece bien interesante y que conecta con la pregunta de si hubo una mujer papisa. Edison dice, duos haber et bene pendentes. Básicamente, tiene 2 y le cuelgan bien. La supuesta revisión que le hacían a los papas para verificar que eran hombres. Sí, y yo recuerdo, Juanje, que efectivamente había una silla especial donde los sentaban para poder verificar efectivamente lo que nos dice Edison Giraldo, que eran hombres. Y esto se dio a raíz de lo que sucedió con la papisa Juana, que se hizo pasar por un hombre para poder obviamente llegar hasta este cargo tan importante. Es bastante curiosa las imágenes y las ilustraciones que hay de esta silla. Voy a buscar una para ponérselas allí en tus redes sociales para que la gente pueda verlo. @yarenasb, ya la voy a buscar porque las ilustraciones son bastante curiosas de personajes sentados en esta silla y alrededor de él varios hombres haciendo precisamente esta revisión. Es bien curioso. Vamos, que le tocaban las pelotas, básicamente, le metían la mano por debajo de la silla. Sí. A ver si el tema colgaba o no colgaba. Sí, claro, es que eso fue un escándalo tremendo, sí, efectivamente, muy, muy chistoso. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario más, Alejandro?
Aquí Sandra nos dice, la doctrina de Cristo es una cosa y la Iglesia Católica lo opuesto. El poder del Vaticano se ha mantenido intacto a través de los siglos. Es su opinión y me parece maravillosa, como cualquier opinión expresada en libertad y con respeto hacia los demás. Bueno, voy a cerrar ya esta parte de los orígenes de la Iglesia Católica para que puedan hablar Alejandro y Joana, que yo estoy muy pesado esta noche, ¿vale? Y bueno, básicamente esto es muy sencillo. Todo cambia, ¿vale? En el año 325 después de Cristo, con el Concilio de Nicea. En el año 313 se hace una cosa que es el Edicto de Milán, donde se permite la libertad de culto. Y un año antes, que esto es curioso porque hasta los símbolos de la Iglesia tienen su origen, el 28 de octubre del año 312, justo antes de la batalla del puente Milvio, es cuando Constantino, que era emperador de Roma, en aquel momento había una tetrarquía, o sea, eran 4 las personas que gobernaban Roma, él dice que ve un símbolo en el cielo con el símbolo de la cruz y demás, y a partir de ahí el símbolo cristiano es la cruz. Bueno, realmente lo que pintaron en los escudos de la legión romana, porque él dice que había una frase que entraba en su mente, que era y con este signo vencerás, es un crismón, que es una cruz griega, y eso luego se deformó en la cruz nuestra. Antes ni siquiera los símbolos eran esos, eran el pez o el pelícano, por ejemplo, porque el pelícano se pica en el pecho y se hace sangre para que puedan beber sus hijos, como Jesucristo dio su sangre por nosotros. Y en el Concilio de Nicea, en el año 325, es a partir de ahí cuando todo cambia. Porque ahí ya el concepto de iglesia es universal, ahí ya el concepto de cristianismo es universal, aunque estos papas que he dicho, Alejandría, Atenas, tal, son los que se llamarán más tarde ortodoxos, que significa camino recto. Y además, en el año 328, después de hacer todo esto, Constantino se va a vivir a Constantinopla y pone la capital del imperio ya no solamente en Roma, sino también el Imperio Romano de Oriente, que dura prácticamente hasta hace 4 días, hasta hace 500 años con la caída de Constantinopla. Entonces, eso es tremendamente importante, entender que en el Concilio de Nicea es donde realmente se ponen las bases de todo. Antes había herejías, por ejemplo, como por ejemplo el arrianismo, que contaba con una gran simpatía en todo el mundo. Arriano fue un presbítero, un sacerdote que había en Alejandría, y del que no quedan textos, lo quemaron todo, queda alguna cita y demás, pero básicamente Arriano de lo que nos hablaba era de que, bueno, pues que Jesucristo, parece ser que Jesucristo para él no era hijo de Dios, sino que era un personaje muy importante que conectaba con Dios. Entonces, por ejemplo, toda la doctrina arriana fue exterminada. Y el último dato que voy a dar ya, antes de callarme en el resto del programa y que hablen Joana y Alejandro, el primer asesinado por la Iglesia Católica, año 385 después de Cristo. Fijaros qué cosa más curiosa. Año 313, libertad religiosa. Año 325, señores, hagamos que el cristianismo sea universal. 60 años más tarde ya estaban matando. Y en concreto fue Prisciliano, que era además obispo. Le cortan la cabeza y le acusan, fijaros, de danzas nocturnas, astrología, cabalista. Básicamente, Prisciliano le cortan la cabeza porque le echó a la Iglesia en cara por primera vez en la historia que se estaban enriqueciendo y que esas no eran las palabras de Cristo. Y esa crítica sentó tan mal que mandaron que le cortaran la cabeza. Básicamente, esa es la historia de Prisciliano. Claro, yo creo que está genial, y el ejercicio de historia que he intentado hacer con todos los noctámbulos, con Joana y con Alejandro, en el sentido de que creo que es bueno que conozcamos la historia. Que toda la historia tiene claroscuros, que el mensaje de Jesucristo es maravilloso y magnífico, pero que siempre que hablamos de poder es otra cosa. Y la Iglesia Católica acabó teniendo muchísimo poder. Pero bueno, señores, vuestros comentarios y preguntas a través del numeral Vaticano Caracol,
que lo que vamos a hacer ahora es seguir avanzando en el tiempo y vamos a saltar del siglo IV, ni más ni menos que vamos a saltar hasta hace 2 días, siglo XX. Nos metemos en la iglesia, en la historia actual, y vamos a hablar del papa más controvertido o polémico de este siglo XX. Y este señor no es otro que Pío XII. Alejandro Bernal, ¿por qué es tan polémica la figura de Pío XII? Sin lugar a dudas, Juan Jesús, el sumo pontífice que, de acuerdo a algunos historiadores, fue cómplice, se hizo el de la vista gorda ante las atrocidades que cometían los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Hay que tener en cuenta que al día de hoy, Juan Jesús y oyentes, existen 2 grandes tesis, 2 grandes, por decirlo así, ejes de investigación que son bastante opuestos. El primero de ellos nos afirma que Pío XII hizo lo correcto al tener una actitud no provocadora, y que esta actitud en realidad lo que hizo fue salvar más vidas judías que estaban en los campos de concentración, de prisioneros, que quizás con esa actitud bastante soterrada en realidad tuvieron el beneplácito y la ayuda de la Iglesia Católica. Esta tesis es defendida por un investigador norteamericano, F.G. Stapleton, y este señor ha publicado una serie de artículos al respecto en History Today. Sin embargo, la tesis más extendida, el eje de investigación más importante al día de hoy, nos demostraría que en efecto Pío XII tuvo conocimiento de las cosas que sucedían en la Alemania nazi, y sin embargo no promulgó ningún tipo de oposición a lo que ocurría en Alemania en aquel entonces. Para esto nos tenemos que ir a un gran investigador, un escritor alemán, Rock Holzstück. Este señor en el año 1963 publicó un libro llamado El Diputado. Y básicamente lo que este señor postula en esta obra es que, sin lugar a dudas, el silencio de los papas respecto al nazismo era innegable, y esta pasividad, de acuerdo a este investigador, en realidad ayudó a que el nazismo se entronizara en el poder sin ningún tipo de oposición en Alemania, y a su vez, pues que sucediera lamentablemente la gran tragedia que ocurrió en el antiguo continente, en Europa. Otro de los grandes autores, Juan Jesús, que ha investigado, que de hecho ha publicado una serie de trabajos respecto a esta tesis que nos hablaría de la complicidad de Pío XII, es el historiador norteamericano John Cornwell. Este señor escribió de hecho un libro que tiene un título que le recomiendo a todos los oyentes de Noche de Misterio. Este libro se titula El Papa de Hitler, y básicamente lo que postula Cornwell, de acuerdo a su investigación, es que en realidad Pío XII fue el papa ideal para que Hitler llevara a cabo pues toda esta maquinaria nazi que terminó desencadenando en las atrocidades, no solo de los campos de exterminio, sino también en muchas cosas realmente lamentables que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial. Cornwell va más allá y nos da unos datos históricos que son realmente sorprendentes, Juan Jesús. Nos dice, por ejemplo, que cuando Pío XII, este señor se llamaba Eugenio María Giuseppe. Este señor resulta que en el año 1933, cuando era secretario de Estado del Vaticano, impulsó una firma de un documento que se conoció como el Concordato de 1933, básicamente entre la Santa Sede, entre el Vaticano y en aquel entonces la emergente Alemania nazi. Resulta que este documento, que fue firmado por el que después fue el Papa Pío XII, pues literalmente garantizaba los derechos de la Iglesia Católica en Alemania, a cambio de que ésta prestara absoluta lealtad a las autoridades políticas del país. Es decir, desde este documento, el que fuera después Pío XII garantizaba que la Iglesia Católica tuviese poder en Alemania siempre y cuando estuviera de acuerdo con los nazis. Es que la clave para entender esto es que el que luego más tarde fue Pío XII, efectivamente fue nuncio del Vaticano en la región de Baviera, en Alemania. Y sí es cierto
hay que decir cosas positivas también. O sea, vamos a ver, en el Vaticano, durante la Segunda Guerra Mundial, en concreto en 1933, se escondió y se le dio refugio a 2.500 judíos. Esto es completamente cierto. Pero también es cierto, y de eso le acusan los historiadores a Pío XII, que firmó ese concordato con lo que era ya la Alemania nazi, en el sentido de decir, bueno, hay algo que me viene peor que los nazis, que es el comunismo. Y como el comunismo me viene peor que los nazis, pues si estos a mí no me molestan, tal. Él cuando firmó aquello yo creo que no se imaginaba la barbarie que iba a llegar después. Ahora, muchos historiadores le echan en cara a Pío XII que efectivamente fue demasiado pasivo y que tenía que haber hecho algo en contra de los nazis, o por lo menos haber dado algún discurso. Es curioso porque incluso en un discurso en 1942 habló de que había que cuidar a los judíos de Francia, pero en ningún momento menciona el nazismo ni a Adolf Hitler. Entonces, claro, esa tibieza algunos hoy día se la echan en cara. ¿Qué opinan ustedes? Pues a través del numeral Vaticano Caracol. Joan Arenas. Claro, Juanje, porque es que precisamente en ese concordato lo que se pretendía era garantizar los derechos que tenía la Iglesia Católica en Alemania, a cambio de que esta Iglesia pues lo que hiciera era no meterse en temas de política interna, que dejara quietecito todo el tema ahí, y así se garantizaba por lado y lado cada cosa que estos querían. Por un lado, que los políticos pudieran hacer lo que quisieran y que Hitler hiciera lo que quisiera, y que la Iglesia Católica pudiera estar allí en Alemania evangelizando o haciendo su función sin que ellos tampoco la molestaran. Sí, eso fue. Es que eso fue. Y yo creo que eso con el tiempo se le vino en contra. Yo creo que ni él mismo pensó luego lo que iba a pasar, pero sí es verdad. Es mi punto de vista, cada uno tiene el suyo y ahí tenéis el numeral, que es Vaticano Caracol. Desde mi punto de vista fue demasiado tibio. Sí es verdad que ayudó a los judíos de Italia todo lo que pudo, eso es completamente cierto, pero hay una serie de cosas que la gente a lo largo de ahora, que la historia es cuando hace juicio, pues le acusan de eso. Alejandro Bernal. Juanje, Cornwell, respecto a esta investigación, a estas obras que publicó, él llegó a establecer que esta actitud, este miedo al comunismo que hizo que de alguna forma implícita Pío XII viera con ojos menos malos al nazismo, en realidad lo que hizo fue quitarle poder a la iglesia local alemana para que pusiera oposición a lo que estaba ocurriendo, a los atropellos a los judíos en Alemania, a las personas que llevaban a los campos de concentración. Hay que recordar que en estos lugares de reclusión no solo iban judíos, sino también iban gitanos, comunistas. Toda persona que se opusiera al régimen nazi terminaba en estos lugares. Pero cuando hablamos sobre la gran polémica de Pío XII, de este beneplácito, por decirlo así, hacia el nazismo, no podemos dejar a un lado, Juan Jesús, algo que se conoce como las rat lines o las líneas de rata, es decir, rutas por las cuales los nazis se escaparon desde el viejo continente a varios lugares del mundo, entre ellos nuestro continente, y en algunos de estos casos, una de esas rutas muy conocida, la Ruta Vaticana. A lo largo de los años, muchos historiadores han buscado mucha documentación al respecto. Y lo que se sabe, Juan Jesús, es que realmente al día de hoy muchos jerarcas nazis escaparon, en efecto, de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, básicamente con la ayuda de dos instituciones principales. La primera de ellas, la Iglesia Católica, y la segunda, la Cruz Roja. Para muchas de las personas que han indagado sobre este tipo de informaciones, se han establecido tres rutas que utilizaron los jerarcas nazis para escapar. La primera de ellas era la ruta nórdica. Era básicamente, pues, cuando algunos de estos jerarcas nazis desde Dinamarca se iban hasta Suecia, desde ahí se iban en un puerto y se iban o para el norte de América o para el sur de nuestro continente. Otra ruta muy importante que tiene que ver con su país, Juan Jesús, la ruta ibérica. Correcto. Que era coordinada por colaboradores nazis que vivían en España,
que utilizaban puertos como los de Galicia y que, de acuerdo a algunos investigadores e historiadores, tuvieron el visto bueno del general Francisco Franco. Sí, Franco no se metió en eso, y es más, hubo algunos nazis, el que Adolf Hitler dijo que quería que le hubiera gustado que su hijo fuera así, León de Grel, que murió en España. O sea, para que nos hagamos una idea, hubo nazis que se quedaron incluso en España, aunque realmente los más duros, como, no sé, o los más criminales, más asesinos, que no tenían ese tinte político, sino ese tinte ya de asesino, como fue Mengele, el ángel de la muerte de Auschwitz, o como fueron otros muchos, efectivamente, esos se escaparon todos a través del Vaticano. Bueno, es que, vamos a ver, entre la Cruz Roja y el Vaticano salvaron al 90% de los nazis, de los criminales de guerra nazi. Al 90%. O sea, que estamos hablando de una cifra que no es ninguna tontería, vamos. Exactamente, Juanje, y ahí es donde hablamos de la tercera ruta de esta Red Lines, la ruta vaticana, que básicamente comprendía las ciudades de Roma y Génova, que eran pues las que fueron más utilizadas por, precisamente como usted lo decía hace unos minutos, Juanje, estos grandes criminales nazis para escapar. También se le conoció como la ruta de los monasterios, ya que muchos de estos soldados nazis que estaban buscando evadir los juicios de la justicia internacional huyeron a través de los Alpes hacia Italia, y a través de esta zona geográfica se recluían en monasterios como el del Tirol del Sur, Merano y Bolzano, en donde fueron acogidos por sacerdotes quienes conocían su pasado. Muchos de ellos escaparon embarcados en puertos disfrazados de sacerdotes, con pasaportes expedidos por la Cruz Roja. Por eso enunciaba estas dos instituciones que se aliaron para poder pues permitir este escape, por lo que se conoce como la Ruta Vaticana, y que realmente al día de hoy ha suscitado una gran polémica. Por ejemplo, Juanje, dentro de los jerarcas que han sido documentados, jerarcas nazis, grandes figuras que hicieron parte no solamente del Partido Nacional Socialista, sino personas que cometieron atrocidades en los campos de concentración, varios de ellos que utilizaron esta Ruta Vaticana, entre ellos estaban Joseph Mengele, Klaus Barbie, Franz Stengel, Walter Roth y uno de los más importantes, Adolf Eichmann. Hay que recordar que a Eichmann lo apresó el Mossad en el año 1960 cuando se encontraba en Buenos Aires. Imagínense. Sí. Ya estaba en nuestro continente, estaba viviendo una vida normal, el Mossad lo apresó, se lo llevaron a Israel, lo sometieron a juicio, pero por ejemplo, Juan Jesús, usted bien lo sabe y muchos oyentes, Joseph Mengele vivió en nuestro continente, vivió en Brasil sin ningún problema y nunca pasó un día de su vida en la cárcel. Ni un solo día en la cárcel, y es muy curioso porque de los 9.000 que escaparon, 5.000 acabaron en Argentina, y eso tiene nombres y apellidos también con la Iglesia argentina, y es que el que se encargaba de recogerlos en Buenos Aires y de ayudarles, o sea, el proceso era muy sencillo. Llegaban hasta Roma, llegaban a diferentes lugares en Italia, el cardenal, el obispo austriaco que hay detrás de la Red Lines, de las líneas de escape de las ratas, es Alois Udall. Pero es que Alois Udall, obispo austriaco, llegó hasta escribir un libro elogiando a Adolf Hitler. Y la clave aquí es la siguiente: un sacerdote bosnio-croata que era Krunoslav Draganović, el que ayudaba en los monasterios a que a esta gente se le pudiera ayudar, y luego en Argentina el cardenal Antonio Caggiano. Efectivamente, o sea, la investigación histórica en este caso sí es como muy precisa, ¿vale? Muy precisa. ¿Quién estuvo implicado en que esas personas nunca acabaran en una cárcel, que es como tenían que haber acabado? Y digo lo de cárcel, y a veces quizás con algunos como Mengele o Klaus Barbie creo que me quedo corto, ¿vale? Y todo esto es así porque realmente, claro, y esto es lo que mucha gente le echa en cara a la Iglesia en la Segunda Guerra Mundial. Ojo, muy posiblemente Pío XII no sabía esto, no lo conocía. Eso es un tema que algún día a lo mejor sabremos, pero parece ser que no lo conocía. Ahora, que hubo obispos y cardenales implicados directamente en que esta gente, estos criminales, pudieran salir de Europa y llegaran hasta Latinoamérica, ninguna duda. O sea, ninguna duda. ¿Qué quería decir, Alejandro?
Juanje, respecto a esta investigación en específico sobre lo que ocurría cuando estos jerarcas nazis llegaban en específico a Buenos Aires, hay un autor, compatriota suyo, Uki Goñi. Este señor escribió hace unos años un libro que se llama La auténtica Odessa, fuga nazi a la Argentina, y en él relata algo realmente muy interesante. Nos comenta que por orden del gobierno de Perón, el cardenal argentino Antonio Caggiano se reunió en el año 1946 en el Vaticano con un cardenal francés, Eugène Tisserand, a quien le informó que Argentina estaba dispuesta a recibir a jerarcas nazis y a todos los franceses que colaboraron con el nazismo. Tal y como venimos haciendo toda esta noche, un ejercicio de periodismo con los nombres y los datos sobre la mesa. Sí, señor, con nombres y apellidos. Y ahí realmente el peronismo pues también como que muy mal, porque el peronismo fue el que realmente acogió a muchísimos nazis, o sea, les permitió vivir tranquilamente, y hasta que no terminó el peronismo, pues eso fue así. Bueno, a día de hoy tú te vas a Bariloche y encuentras un montón de sitios alemanes, yo he estado allí, de los descendientes de la gente que escapó. Alejandro. Juanje, para darle ya el colofón a este tema, hay que tener en cuenta que desde marzo del año pasado, el Papa Francisco autorizó a que se abran los archivos del mandato de Pío XII para conocer una verdad histórica. Si realmente él dio una orden directa y conocía la situación del escape de los jerarcas nazis con la complicidad de cardenales y de sacerdotes católicos. Al respecto, hay un gran importante investigador, un historiador eclesiástico alemán, Hubert Wolf, y este señor es uno de los historiadores, bueno, es un grupo multidisciplinar, pero él es uno de los que encabeza esta investigación en Alemania, y este señor Wolf comenta que la verdad hay que examinar con mucha minuciosidad, verificar si no hay documentos falsificados, y que realmente ellos están cazando si realmente pueden encontrar un documento, una afirmación, algo oficial que demostrara si Pío XII dio órdenes directas para proteger a los prófugos nazis con el beneplácito del Vaticano. Bueno, pues esos archivos que se han abierto y que van a durar muchos años la investigación, veremos a ver si nos dan ese dato o no. Yo lo veo muy difícil, porque yo creo que Pío XII tampoco sería tonto, y si dio permiso a eso, lo diría de palabra y no dejaría nada por escrito. Es mi opinión. Vale, no creo que fuera tan no sé, no creo que fuera así. Yo creo que si dejó pasar por ahí algo, dijo, bueno, yo me hago el tonto y ya, pero no creo que firmara ningún documento al respecto. De todas formas, sí es un episodio muy, muy oscuro de la Iglesia Católica, puesto que dejaron escapar, a través de ellos escaparon infinidad de criminales nazis, y luego va a tener solo 5 minutos para contarnos la mayor barbaridad de la Segunda Guerra Mundial en la que está implicada la Iglesia, que es el tema de los Ustachas. Ante Pavelic, el creador de los Ustachas, bueno, ese es que se escapó, salió de Roma en un coche con matrícula diplomática vaticana. O sea, lo de ese ya sí fue heavy, pero heavy. O sea, pero grave, grave. Bueno, vuestras opiniones a través del numeral Vaticano Caracol. Ya mismo sigue Noche de Misterio. Ya regresa Noche de Misterio. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio. Muchas gracias a todos. Somos quintos del país en Trending Topic, y al final del programa, obvio, os daremos paso también a vuestras preguntas. Bueno, estamos en la Segunda Guerra Mundial. Pío XII, un personaje muy controvertido, con muchas luces y sombras alrededor, y la actuación de la Iglesia también. Y como tiene luego que hablar Joan Arena, Alejandro Bernal, en 4 minutitos, la mayor barbaridad que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Y ahí sí, la Iglesia Católica mirando para otro lado, esto no cabe ninguna duda, sino cómplice, que es peor, y es los Ustachas. ¿Qué fueron los Ustachas, Alejandro Bernal? Pues, Juanje, básicamente fue un movimiento de nacionalcatolicismo que propendía por la superioridad racial y por un exterminio
Juan Jesús, un exterminio realmente que fue apoyado por sacerdotes católicos y frailes franciscanos, básicamente para erradicar a los serbios ortodoxos, los judíos y los gitanos en la otrora Yugoslavia. Aquí surgen una serie de personajes muy importantes. Este partido, este movimiento Ustacha, fue fundado por Ante Pavelić en el año 1929, pero este señor se alió con el arzobispo de Zagreb, el señor Alois Stepinac, y este arzobispo sabía cuáles eran las directrices que tenían los ustachas, esta política de exterminio que a propósito había sido copiada de los nazis, había sido también inspirada por el fascismo italiano, Juan Jesús. Aloysius Stepinac es que era además el vicario de Cristo del ejército. O sea, es que estaba así. O sea, realmente Stepinac podía haber hecho algo respecto a lo que pasó. Básicamente, los ustachas, bueno, pues es un grupo nacionalista radical de extrema derecha que crea Ante Pavelić, que hay un momento en el que se tiene que ir a Italia, luego llegan los nazis a Yugoslavia y lo ponen como un títere. Y ni siquiera los nazis pensaron que iba a ser tan cruel y tan brutal lo que pasó en la antigua Croacia. Y la gente piensa que todos los conflictos de Yugoslavia vienen de hace 2 días, y no, vienen de atrás. Por eso este programa, cuando hablamos del Vaticano, me fui hace 2000 años. Es que las cosas hay que entenderlas en todo su contexto histórico. Claro, y ahí el problema es que Ante Pavelić era un auténtico cafre que creó un montón de campos de concentración, el más importante el de Jasenovac, aunque se crearon campos de concentración incluso para niños, mandaba despellejar vivos a los sacerdotes ortodoxos, o sea, despellejarlos vivos, no era cualquier cosa. Se calcula que el genocidio croata pasó del 1.000.000 de personas. Ahí está una carta de uno de los jefes del ejército alemán quejándose a Hitler de la brutalidad croata, de los católicos croatas, y todo esto se intentó tapar de una forma absurda porque la BBC le echó en cara a Pío XII a nivel público: señor, haga usted algo de lo que está pasando en Croacia, que está habiendo un genocidio durante la guerra. Y obvio Pío XII no dijo nada. El Congreso Mundial Judío le mandó una carta a Pío XII para que parase lo que estaba sucediendo en Croacia, y Pío XII jamás respondió a la carta. Entonces esto sí es grave, y muy grave también desde mi punto de vista que Juan Pablo II hiciera beato mártir a Aloysius Stepinac, que no movió ni un dedo, salvo en una homilía un día de una misa que dijo: creo que se estáis pasando un poco, ¿vale? Ya tranquilizar, ya, es lo único que hizo. Esto, de mi punto de vista, sí es grave. Y que aparte de eso, Juanje, Ante Pavelić escapó a través de una de las rutas del Vaticano. Básicamente se disfrazó de sacerdote y la Cruz Roja le dio un pasaporte para que pudiera huir. En el monasterio, a través del monasterio de San Girolamo, sí. Y además es curioso porque este señor, que está enterrado en Madrid, y muchas veces su tumba amanece llena de flores. O sea que hay gente todavía que le adora. Y un nuevo movimiento Ustacha en Croacia. O sea, cosa desde el punto de vista muy, muy peligrosa. Bueno, eso es las metidas de pata de la Iglesia desde mi punto de vista en la Segunda Guerra Mundial. Y luego de repente vamos a meternos ahora en un señor que fue papa unas pocas semanas. Le llamaban el Papa Sonriente. Es verdad que si veis las imágenes de él siempre estaba riendo, y mucha gente piensa que iba a ser un gran reformador, y su muerte nos dejó todo el misterio del mundo. Joan Arena, ¿quién fue Juan Pablo I? Juan Pablo I, Juan Albino Luciano. Como usted lo dice, digamos que él llegó a ese pontificado precisamente con la idea de hacer una reforma estructural a la Iglesia, y todas las situaciones que se venían presentando desde el siglo XX, que se empieza a conocer toda la corrupción de uno de los estamentos del Vaticano, que es precisamente la banca vaticana o ambrosiana. En 1978 él es elegido papa, el papa más joven para ese entonces, elegido como Juan Pablo I. Él se puso ese nombre
llegó al trono pues con ganas de renovar esas estructuras del Vaticano, que se dice que ella conocía que estaban invadidas por la mafia italiana y la propaganda luego. Entonces él quería limpiar esa imagen católica de la iglesia, sobre todo enfocándose en el lema de la humildad, que era como su bandera, recordarle a la gente y a quienes estaban alrededor del Vaticano que para lo que fue creada la iglesia fue precisamente para ayudar a los pobres y sobre todo que todo lo que habían construido económicamente se debía enfocar por ese lado y no como se estaba haciendo, que era enriqueciendo a políticos y por supuesto pues vinculándose con toda la mafia y la corrupción que había en Italia. Pero pues claramente quienes estaban a su alrededor no tomaron esto de muy buena manera porque sabían que este podría ser un papa incómodo para algunos, que ya estaban acostumbrados a esa especie de bienes terrenales y a estar ahí mezclados con estos corruptos. Solo 33 días duró el Papa sonriente en su trono. Fue encontrado muerto en su habitación y aquí inician como una serie de datos curiosos alrededor precisamente de esa muerte. Inicialmente se decía que era un Papa que tenía una salud muy buena, que no había nada alrededor de su salud que lo afectara, no se conocía ninguna dolencia como para de un momento a otro amanecer muerto. Hay datos curiosos que no tienen que ver con ningún tipo de conspiración, pero que sí causan curiosidad y que se mezclan ahí después en todo el tema de qué fue lo que pasó con él. El primero pues tiene que ver con que se dijo que fue su secretario el que lo encontró muerto. Pero mucho tiempo después se dio a conocer que no fue el secretario, sino una mujer, una monja o una religiosa que era la que iba cada mañana a llevarle su té o lo que tomara este personaje en la mañana. Pero resulta que la iglesia lo que hizo fue de alguna manera ocultar que había sido una mujer que lo habría encontrado, porque pues de allí seguramente iban a salir muchas historias alrededor, entonces dijeron no, mejor digamos que fue el secretario. Adicional a eso, también mucho tiempo después se dieron cuenta que, o se dio a conocer, que el Papa estaba escribiendo un texto en el que precisamente iba a salir a hablar de humildad, en reformar ese tema de la iglesia, y que esos textos que él estaba escribiendo fueron cambiados por un libro diferente, que era algo así como una Biblia, no exactamente una Biblia, pero sí un libro religioso para volver a tapar claramente lo que había allí en ese texto que estaba escribiendo Juan Pablo I. Y por supuesto alrededor de eso pues empiezan las incógnitas. ¿Por qué le quitaron el texto que tenía? ¿Por qué ocultaron que fue la mujer quien lo encontró? Y muchos años después sale a la luz pública un libro escrito por Antoni Luciani, el bisnieto de Lucky Luciani, quien era uno de los mafiosos norteamericanos más importantes, sí, claro, Lucky Luciano. Sí, señor, exactamente. Pues resulta que este Antonio Luciani pues aseguró que él fue enviado a Roma con la intención de asesinar al Papa Juan Pablo I. Dice este personaje en ese libro que él fue el que llevó el veneno que le debían dar a Juan Pablo para pues finalmente asesinarlo. Aquí pues por supuesto hay muchas dudas respecto a este personaje, si realmente este personaje está diciendo la verdad, si realmente él tuvo ese contacto o si simplemente está escribiendo esto primero para ganar una platica. Sí. Claro, y dinero y adicional a esto fama. Eso también puede ser real. Eso sí, también puede ser real. Lo que sí es cierto es que la mafia sí tenía muchísimos intereses en la banca vaticana y pues no estaba dispuesta a perderlo, y veía en este Papa, en el Papa sonriente, un personaje que debía apartar por supuesto del camino para que no molestara, para que no siguieran investigando.
En este libro también hay una acusación bastante fuerte, y es que se dice, o mejor dicho, se da el nombre concreto del supuesto asesino del Papa Juan Pablo I, y es el cardenal Marcinkus, el hombre encargado del Banco Vaticano. Entonces ahí es donde uno empieza a dudar un poco de esta historia, de si fue o no fue asesinado, si este tipo Antonio Luciani sí está diciendo la verdad, porque al dar un nombre concreto pues se genera obviamente esa duda. Y es que nunca lo sabemos porque nunca se hizo autopsia al cadáver. Entonces, exactamente, claro, como eso no es lo hay, más curioso de todo. claro, como no hay autopsia, porque se entendía que la causa de la muerte era clara y demás, que era un defecto, un problema de salud, pues entonces nunca se hizo autopsia. Entonces, claro, eso hace o da pie a que mucha gente monte teorías conspirativas. Yo creo que es un tema muy, muy complejo, en el sentido de que nunca sabremos si le mataron o no. Creo que nunca lo vamos a saber, y luego ese tipo de elementos que cambió la iglesia, como no fue una monja, fue un secretario, luego al final la verdad es una cosa terrible, ¿eh? O sea, la verdad es una cosa que siempre sale a la luz. Pues era una monja, estaba escribiendo un libro, una encíclica, no tenía la Biblia encima, y la encíclica hablaba de humildad, o sea, toda una serie de cosas que al final perjudicaron la imagen de la iglesia y que hicieron que se crease una conspiración, sea cierta o no, que yo creo que eso nunca lo sabremos. Alejandro Bernal quería comentar algo. Juanje, es que precisamente la muerte de Juan Pablo I para mí, sin lugar a dudas, es uno de los grandes enigmas, no solo del Vaticano, sino de todo el siglo XX. Y es cómo es posible que 6 horas después de la muerte de un papa, el cuerpo del sumo pontífice estaba siendo embalsamado, y la excusa que utilizaron en ese momento era que estaban embalsamándolo para preservarlo del calor del verano, cuando normalmente se espera al menos 24 horas para hacer este procedimiento. O sea, una serie de anomalías respecto a la muerte de este sumo pontífice que realmente son impresionantes. Sí, eso es muy extraño. Y un trasfondo terrible, que es el del Banco Ambrosiano. Joana, ¿qué es el Banco Ambrosiano y por qué tiene tanta importancia? Y no hemos parado de mencionar al Banco Ambrosiano a la vez que el tema de la muerte de Juan Pablo I. Es que la conspiración, claro, aunque no exista, pero tiene todos los elementos. Exactamente, Juan G. Desde 1981 pues se empieza a investigar, porque se dan cuenta que dentro del Banco Vaticano, se lava dinero de la mafia italiana. Eso es segurísimo. Sí, no cabe ninguna duda. Todas las investigaciones al respecto, eso no hay ninguna duda. Entonces se empieza a investigar toda esta estafa, y allí los jueces encontraron una lista bastante grande de unos personajes que pertenecían a una logia masónica llamada Propaganda Due, que era dirigida por un personaje llamado Licio Gelli, que lo llamaban el titiritero o el hombre de las 1000 caras. Pues debido a todo este escándalo de corrupción, lo que hicieron fue que capturaron a este personaje, pero muy hábilmente se logró escapar. Poco tiempo después, Licio se entrega, y justificando que tenía problemas de salud, pues lo dejan libre, logra su libertad. Y en medio de todo esto aparece algo aún más macabro, y es el asesinato de Roberto Calvi, conocido como el banquero de Dios, quien supuestamente lo que hacía era que utilizaba el dinero del Vaticano, dinero que lo utilizan supuestamente para ayudar a los pobres. Entonces este personaje, el banquero de Dios, cogía ese dinero para enriquecer a los políticos y a los mafiosos, entre esos políticos muy reconocidos hasta nuestra actualidad. Y aquí también hay algo bastante curioso, y es el tema de la masonería, que estaba vinculada, por supuesto, a todos los movimientos liberales, que no le gusta llevar ninguna religión, etcétera, etcétera, y cómo resultan de alguna manera involucrados en negocios con la iglesia, o mejor con el Banco Ambrosiano.
Licio Gelli, el hombre de las 1000 caras, pues lo que tenía era acceso a todos los sacerdotes, a todos los políticos y a todos los periodistas que trabajaban para él, para hacer como una red en la que pudiera precisamente lavar ese dinero, manejar ese dinero sin que nadie, en teoría, se diera cuenta de qué era lo que pasaba. Realmente propaganda no es, más que una secta, era realmente una red mafiosa, una red para precisamente enriquecer a estos personajes y lavar ese dinero, que era pues de la mafia italiana. Y fueron muchos los sacerdotes que durante años resultaron denunciando lo que sucedía dentro de la banca ambrosiana y la relación entre esta logia masónica y el banco para cubrir, por supuesto, todo este tema tan fraudulento. Claro, y esa es la clave para entender por qué la conspiración que muchos hablan de la muerte de Juan Pablo I. Porque muchos piensan que Juan Pablo I iba a tirar de la manta y iba a cargarse a los cardenales que hiciera falta que estuvieran implicados en esto, porque algunos, supuestamente, sobre todo Marcinkus, que era el que estaba implicado más ahí, y llevaba la banca vaticana, pues nadie se cree que este señor realmente no supiera que estaba lavando dinero de la mafia siciliana. Entonces, claro, o sea, pues posiblemente Juan Pablo I no murió asesinado, pero la cantidad de elementos que hay extraños y oscuros alrededor hicieron que hasta una película, El Padrino 3, apareciera como la mafia estaba encargada de envenenar al Papa. Efectivamente, y es que esto es un tema, bueno, pues muy controvertido, muy polémico, pero con una serie de elementos tremendos. Y es que no podemos olvidar que el Vaticano es un Estado y tiene su propio banco, efectivamente. Pero un banco que antiguamente se utilizó para lavar dinero de la mafia, y de eso sí que no cabe ninguna duda. ¿Querés decir algo, Alejandro? No. ¿Nada? Okay. ¿Listo? Bueno, señores, faltan 10 minutitos, así que ¿qué es lo que están comentando los noctámbulos ahora mismo a través del numeral Vaticano Caracol? Que por cierto somos terceros del país en Trending Topic. Muchas gracias, señores. Jaime Gutiérrez, en el caso de Mengele, quien huyó a través de la línea de las ratas, murió ahogado cuando ni siquiera sabía nadar, lo que induce a pensar que lo asesinaron. Es una posibilidad, pero también es posible que muriese de un corte de digestión, que es lo que dijo lo que decía la autopsia, que no sé si llegaron a hacer la autopsia o no a Mengele, pero no lo sé. Realmente si el Mossad lo hubiera trincado, no lo matan, se lo llevan a Israel. Era para ellos un símbolo muy importante. Yo, por ejemplo, ahí opino distinto, aunque aquí todos son hipótesis. A título de curiosidad, y si lo he dicho alguna vez, y un día lo puedo hacer una entrevista, mi amigo Pablo Villarrubia, periodista brasileño que vive en España, conoció a Mengele personalmente. Efectivamente, y fijaros lo que es un psicópata. Me comentaba que era un tipo encantador que invitaba a los niños a Corazán por la mañana, y décadas atrás, pues un auténtico asesino y un psicópata. ¿Qué más preguntas y comentarios hay? Joao Fey Omega, la operación Odessa era para sacar altos mandos nazi. Sí está documentado, pero no sabía sobre la intervención del Vaticano. Sí, la intervención del Vaticano es clarísima y está documentadísima con nombres y apellidos como hemos dicho, sobre todo el de este obispo austriaco, Alois Udall, que fue el que estuvo detrás del escape de esta gran mayoría de personajes nefastos para la historia. ¿Qué más preguntas y comentarios hay? Bambino Mora, pero la Iglesia Católica, como muchas iglesias, no son del todo malas. También hay que reconocer que hay muchos misioneros que dan sus vidas por personas y comunidades en regiones abandonadas donde no llega el Estado. Completamente cierto. Claro. No solo en Colombia, sino en todo el mundo. En ese sentido, ese señor tiene toda la razón. Joana. Sí, Juan, que quiero aclarar también eso, y es que aquí estamos contando hechos históricos que además pues están plasmados y los pueden ver en cualquier lado a través de documentos con nombres y fechas, apellidos, como lo hemos hecho acá, pero esto no quiere decir que por supuesto estemos en contra ni de la Iglesia Católica ni de ninguna iglesia, pero los hechos son clarísimos. Los hechos son lo que son, y eso es el periodismo. Y lo que yo creo además, que cuando uno denuncia hechos tan terribles como lo que pasó por ejemplo con los Ustachas, primero creo que es nuestra labor como periodistas. Segundo, hay que denunciar esas cosas,
para que nunca se repita. Y eso yo sí lo veo importantísimo. Alejandro Bernal, ¿qué más preguntas y comentarios? Néstor Morantes, el autor John Cornwell, publicó el libro El Papa de Hitler, en donde también defiende la tesis de que Pío XII era antisemita. Bueno, eso yo no lo creo porque metió a 2.500 judíos en el Vaticano. O sea, en ese sentido yo, por ejemplo, no puedo estar de acuerdo con ese señor porque los hechos en ese sentido son muy claros. Lo que yo creo que todo el mundo le echa en cara, más que fuera antisemita o nazi, es que no hizo más para salvar vidas humanas. Eso sí. ¿Qué más comentarios y preguntas? Sebastián Muñoz, ¿cuál es el papa que desterró a su predecesor, le hizo un juicio y tiró su cadáver al agua? Ni idea, no soy Wikipedia, ahí no llego. Otro día lo miro. Me quedé aterrada imaginándome. Sí, yo me quedé como... Me dice usted el papa que desayunó un día arenques y almorzó huevo frito. Pues no. A lo mejor ahí, es una creepypasta, Juanje. Hasta ahí no llego. O un fake news, no se sabe. ¿Qué más comentarios hay? Cristian Arellano, la Iglesia Católica convenció a las personas en la Edad Media de que fue la época más oscura, en mi opinión, en donde si nacías pobre había que aceptarlo porque era mandato de Dios y los reyes eran puestos por él. Sí, eso sí es terrible. Y yo de niño, cuando eso lo enseño en casa, yo todavía guardo monedas de franco donde pone caudillo de España por la gracia de Dios, ¿no? Y bueno, y sí es cierto que la Iglesia Católica durante muchísimos siglos se alió tanto con las monarquías absolutas como con la nobleza, y se cometieron tropelías, sobre todo por ese mensaje, ¿no? de eres pobre porque Dios lo quiso, y eres dichoso porque eres pobre y Dios era pobre y Jesucristo era pobre. Pero claro, te lo decía un tipo que comían platos de oro, entonces era como bastante patético, ¿no? Gracias a Dios aquellos siglos se terminaron. ¿Qué más preguntas hay? Miki Asrubel, el obispo Alois Hudal le consiguió papeles falsificados a Stengel. Con ellos, Franz Stengel partió hacia Siria, hizo que su familia se reuniera con él y emigró de Damasco a Brasil en el año 1951. Sí, como muchísimos nazis, o sea, que pudieron escapar gracias a la ayuda de Alois Hudal, personaje nefasto para la Iglesia, por cierto, obispo austriaco. Bueno, señores, si faltan 4 minutitos y vamos a cerrar. Jon Arenas, tus conclusiones y tus redes sociales para que la gente pueda seguirte. Juanje, me pueden encontrar a través de todas las redes como @arenasb. Mis conclusiones en este día es que los hechos son clarísimos, de eso no hay duda. Hay muchas historias macabras dentro de lo que encierra el Vaticano y la Iglesia Católica. Sin embargo, y como lo dijo hace un rato nuestro oyente, no todo es malo. Siempre hay alrededor del pantano, alrededor del oscuro, una pequeña luz, y pues quienes crean en la Iglesia, quienes crean en la fe, en la religión, pues claramente lo hacen porque es su convicción, y aquí no estamos diciendo que crean lo contrario o que se vayan en contra de la religión ni nada por el estilo. Aquí estamos mostrando unos hechos, unos errores claros que se han cometido y que, como dijo Juanje, son importantes conocer para no repetirlos también. Muchísimas gracias, amiga. Alejandro Bernal, tus conclusiones y tus redes sociales. Juanje, contestando a un oyente que nos escribía por Twitter que estábamos dando una visión parcializada de la historia, yo creo que básicamente hicimos fue un ejercicio de periodismo poniendo los datos sobre la mesa, hechos que son contrastables con nombres y apellidos, al igual que la Iglesia Católica. Otro tipo de fes también están salpicadas por hechos muy polémicos y nosotros simplemente esta noche los quisimos poner encima de la mesa. Creo que es básicamente el ejercicio que hicimos. No somos ni anticatólicos ni estamos promoviendo un mensaje de esta índole, simplemente hicimos un ejercicio de periodismo. Y Juan Jesús, invitar a los oyentes, si les gusta el periodismo de misterio, hay un canal de YouTube
del maestro Juan Jesús Vallejo y este servidor, Oculto tras la sombra. Estamos publicando contenido recientemente y la próxima semana lo vamos a retomar, y a mí me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en @alebernalpres con doble S. Muchas gracias, Juan G. Muchas gracias, señores. Y bueno, mis conclusiones. Básicamente, cualquier organización humana que está hecha por hombres, por seres humanos, siempre va a tener muchísimos claroscuros, como tiene nuestra alma, y es algo intrínseco a absolutamente todos nosotros. Aquí nadie ha intentado juzgar a nadie, absolutamente nada, pero no denunciar los abusos de una organización, eso sí sería terrible. Y yo creo en el periodismo, y que el periodismo debe ser un cuarto poder, pero un cuarto poder con sensatez, denunciando los abusos. Y el periodismo ha evitado muchísimos abusos y muchísimas barbaridades y muchísimas muertes a lo largo de la historia. Cuando yo hablaba con mis amigos que eran reporteros de guerra, me decían siempre eso: si no fuera por los periodistas que estamos ahí con una cámara, la guerra sería mucho peor. Y en este caso lo que hemos hecho es igual, denunciar una serie de hechos que algunos son terribles, otros nos pueden hacer incluso hasta sacar una sonrisa. Y sobre todo una cosa, lo que jamás juzgaría, que eso sí me parecería terrible, son las palabras de Jesucristo. Un Señor que hace 2000 años, con un mensaje de bondad y amor, cambió el mundo y lo convirtió en lo que hoy día es. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico, porque está repleto de misterio. Noche de Misterio, Caracol Radio.